Good afternoon, guys. I hope that you are okay. Welcome to the second class on YouTube. Today we going to start with answer about the last exercise, okay? Bueno, chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar con la respuesta a los ejercicios anteriores. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder hacer todos, ustedes comprenderán. Entonces simplemente les voy a ponerle primero, que es ¿se recuerdan que yo les había dicho en el video de que estaba en las oraciones que les había enviado? Estaban en el presente simple, entonces lo que tenían que hacer era pasarlo al presente progresivo, que quedaría de la siguiente manera. Ojalá todos hayan entendido y me lo hayan hecho de esta forma los siguientes ejercicios. Entonces la primera sería, la estructura se recuerdan que era el pronombre más el verbo to be más el ing, de la forma afirmativa, como aparece en la primera, I am watching TV. En la forma negativa lo que tenían que hacer era el pronombre más el verbo to be más agregarle el not, que sería de negación, más el ing, más el complemento, ¿verdad? Entonces sería I'm not watching TV. En la tercera sería de la forma interrogativa. Aquí lo que tenían que hacer era solo cambiar la posición, no escribir primero el pronombre y luego el verbo to be, sino antes el verbo to be, luego el pronombre, más el ing, más el question mark, el signo de interrogación. Recuerden que no se abren, solo se cierran. Entonces quedaba de la siguiente forma: am I watching TV? Aclarado eso, chicos, ahora sí vamos a iniciar con el tema del día de hoy de la segunda clase, que son los modal verbs o auxiliaries, que son los verbos modales o auxiliares. En este caso vamos a ver 5 tipos de verbos modales. Los primeros serían el will y el good, que significan, como si ustedes pueden observar ahí dice, que transforman el tiempo. ¿Por qué? Porque están en tiempo futuro. El segundo son los que expresan posibilidad o habilidad, como por ejemplo el can, could, may, might, be able to. En el caso del primero, el will y el good significa haremos, o haríamos, o harán. Como les repito, es en tiempo futuro. En el segundo, que serían los de posibilidad o habilidad, sería el poder, podría, y los 5 significan lo mismo. La única diferencia es que en el can y el may son los que se utilizan más frecuentemente. El could y el might más que todo es como más formal. Tal vez para una reunión, yo que sé, de negocios o algo así, se utilizan más esos. Pero más comunes son el can y el may. Encontramos también los de obligación, que en este caso serían el should, must, el have to. Should, recuerden que should y good, si se dan cuenta, el good lo tienen en el primero, no se pronuncia la L, en el should tampoco se pronuncia la L. Entonces es should, must y el have to. En este caso sería la traducción debería. Los tres significan lo mismo, aunque el have to significa más tendría. En el 4 sería de permiso, como si ustedes se dan cuenta, eso es lo que dice ahí. Y tenemos el may y el can. Es como de, por ejemplo, cuando se recuerdan que yo les he dicho, cuando vayan a ir al baño, que me digan, may I go to the bathroom, please, teacher. Entonces es como que de permiso, no es tanto de imponencia, sino de pedir permiso, ¿no? En el quinto encontramos el advice y el suggestions, que sería de sugerencias o de consejo. Entonces también tenemos el should y el shall. Si se dan cuenta, en el 3 y en el 5 tenemos should. ¿Por qué? Porque en el de obligación es como podría o debería, pero más suave. En cambio el must sí es de mandato, es así como que obligado en el de obligación. Y en el should es de sugerencia más que todo. Entonces es como que podría o tendría o debería, algo así. Pero chicos, saben que para poder utilizar los verbos modales, se necesitan reglas. Para esto tenemos 3 reglas para los 5 modelos. Que sería la primera, que tienen que ir acompañados de un verbo, porque si no, entonces no perdería, digamos, el sentido de su nombre, porque son verbos modales, o sea, modifican. La número 2 sería que no se les escribe el tú.
Por ejemplo, si yo quiero decir I go to the park, yo voy al parque. Pero aquí como vamos a utilizar, podríamos pasar eso a yo podría ir al parque. Entonces podría decir I should o I may go to the park. Pero no le estoy escribiendo I go to the park, sino es I may go. Ya me entendí, no sé si me de explicar ahí, pero si no, cualquier cosa, igual cualquier duda, me la hacen saber. En la tercera sería que no se conjugan, excepto el have to y el be able to, porque si se dan cuenta, si lleva to al final. Vamos a utilizar el go como verbo de ejemplo, digamos, con todos. Entonces aquí, por ejemplo, para utilizar el we y el would, que sería, recuerden que era para cambiar tiempo. Entonces aquí es si el go, recuerden que significa ir, entonces si le agregamos el auxiliar will o would, vamos utilizando el primer pronombre que sería I will go, yo iría. You will go, tú irías. He will go, él iría, y así sucesivamente. I will go, you will go, he will go, she will go, it will go, we will go, you will go, they will go. Yo iría, tú irías, él iría, ella iría, nosotros iríamos, así. El would prácticamente significa lo mismo. Entonces podríamos utilizar cualquiera de los dos. Aquí sí no hay excepciones de que algunos utilizan el will con el I, you, he, she. No. Aquí sí toditos se utilizan con will y toditos se utilizan con would. Puede ser que ustedes en algunos textos hayan encontrado alguna vez esto de como lo que ven aquí enfrente, que dice I'll go, digamos. Lo que tienen al lado izquierdo de los pronombres no, sino simplemente el I'll go, she'll go, que este es digamos, la abreviatura o la contracción para no escribir I will go, she will go, sino que I'll go, she'll go, he'll go, will go, you'll go. Entonces esa es la contracción, apóstrofe más las dos L. Con los segundos que eran de los que expresaban posibilidad o habilidades, es igual, todos significan lo mismo, de podría o poder. Excepto el primero es can, que significa poder. El segundo es podría. El tercero y el cuarto significan también poder. Solo que el may se utiliza más como tal vez, o sea, como de podría ser. O sea, es como dice ahí, va, expresa posibilidad. Entonces, por ejemplo, en el I can go, sería como que yo puedo ir. El you can go, tú puedes ir. He can go, she can go, it can go. Y todos, igual que los anteriores, todos se utilizan con todos los pronombres. No hay excepción. El could, que sería podría, es igual como I could go, he could go, yo podría ir, él podría ir. El may se podría utilizar como I may go, yo tal vez vaya, es como que yo tal vez voy. O she may go, ella tal vez va. El might significa lo mismo, lo único es igual podría o tal vez iría, ¿no? Pero la única diferencia es que el might, como les decía hace un momento, es más como formal, más no así como para utilizarlo pues cotidianamente, sino que es más así como para verse más sofisticado o tal vez en alguna reunión se utiliza más. En el siguiente vamos con el should y el must, que estos son los de obligación, si se recuerdan. En estos, should y must sería como debería. Entonces, la única diferencia es que con el should lo podemos utilizar aquí en obligación, pero también es como para sugerencia del el quinto que copiamos, si se dan cuenta, también aparece ahí. Entonces sería como que también como sugerencia. Entonces aquí
el de obligación es como debería. Entonces, por ejemplo, si yo digo I should go, es como yo debería ir. You should go, tú deberías ir. Él debería ir, ella debería ir, nosotros deberíamos ir, y así. El must también traduce lo mismo, debería, pero este es más como imponencia, como mandato. Ese sí hay que hacerlo, o sea, es como usted debería de ir, pero, o sea, usted debe ir. Entonces, igual, ¿no? Es con todos, se utiliza, con todos los pronombres, igual que los anteriores. Luego vamos con los de permiso, que son el may y el can. Igual se utiliza con todos los pronombres, pero estos son como más de podría o debería, pero así como pidiendo permiso. Es como cuando yo les he dicho que si van a ir al baño, me digan, may I go to the bathroom, please. Entonces, es como decir, ¿puedo ir al baño? Por favor. No es como de mandato, no es como decir, yo voy a ir al baño, es como pidiendo permiso. Igual el can. Can I go to the bathroom, please? ¿Puedo ir al baño, por favor? Si se dan cuenta, en los verbos anteriores no incluí a be able to. ¿Por qué? Porque también habíamos, en las reglas habíamos dicho de que en estas sí son excepciones de que no se les escribe el to, porque lleva be able to, pero también porque sí se conjugan, o sea, sí se les escribe el verbo to be. Por ejemplo, en esta, si se dan cuenta, tenemos el pronombre que es I, más el verbo que hace la acción, digamos, que es dance en este caso. Entonces, si yo digo, entonces aquí sí tengo que incluirle el verbo to be, que es el am, are, is, are, dependiendo. Am, are o is. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Con el verbo to be, con cuál se conjuga el I, you, he, she, and it y el we, you, they. Entonces, en este caso, aparte de escribirle el verbo modal, que sería el be able to antes del verbo, se le escribe también el verbo to be, solo con el be able to. Entonces quedaría de la siguiente forma. I am be able to dance. Yo soy capaz de bailar, o yo puedo bailar, o yo podría bailar. You are be able to dance. Tú eres capaz de bailar. Si se dan cuenta ahí, si dice yo soy, tú eres, él es, porque no se le puede decir solo yo capaz de bailar, él capaz de bailar. ¿Qué? No sabríamos, ¿verdad? Entonces, por eso es de que va conjugado el verbo to be. Entonces sería he's be able to dance, she's be able to dance, y así sucesivamente. No lo escribí porque ustedes saben que me costaría un montón y me llevaría más tiempo. Entonces, por favor, ustedes sí me lo escriben en su cuaderno para que vayan sabiendo. Esos son como ejemplos. Tampoco incluí en las anteriores el have to, al igual que el be able to, porque les dije que esto sí había que conjugarlo. Aquí conjugarlo es que no se le va a agregar el verbo to be, sin embargo, sí se tiene que saber en dónde es que se utiliza el have y el has. Entonces, en este caso, el have to se utiliza con el I, you, we, you, they. Y el has se utiliza con el he, she, and it. Entonces, en este caso, diríamos que el have to, recuerden que es tendría. Entonces, si yo digo I have to dance, es yo tendría que bailar. You have to dance, tú tendrías que bailar. El she has to dance, ella tendría que bailar, así sucesivamente. Entonces recuerden solo aquí también poner mucha atención en que el have to se utiliza con el I, you, we y they. Y el has se utiliza con he, she and it. Por favor, tener mucha precaución en eso. Si se dan cuenta del quinto, tampoco los que eran para sugerencias, tampoco incluí el shall. ¿Por qué? Porque este sí solo se utiliza para pregunta. Tenemos, por ejemplo, el pronombre del lado izquierdo de su pantalla, más el verbo al lado derecho. You y go. Entonces aquí sería, usted debería ir, pero en pregunta. Entonces ya no se utiliza ni el should, ni el... Estoy hablando, me refiero más a solo el quinto, digamos, para sugerencias o... sí, más que todo era para sugerencias. O consejo, creo que también el otro. Entonces, para sugerencias o consejos no es como de mandato, ni de permiso, ni de nada. Solo para sugerencia
usted debería ir, como que le estoy sugiriendo o le estoy diciendo, estoy no de mandato, sino que le estoy dando un consejo que tal vez usted debería ir. Es por eso que no lo incluí antes, porque este sí solo se utiliza en el quinto, en el de sugerencia, solo para pregunta. Entonces, chicos, ojalá les haya quedado claro. Igual ahorita van a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, con el I will do it. Si se dan cuenta, el will y el do, que es el auxiliar más el verbo, los tengo con rojo. Igual el good y el do. El can do, could do. Vamos a utilizar solo un verbo para que se les quede mejor. Entonces, por ejemplo, I will do it, ¿qué significaría yo podré hacerlo? You will do it, tú podrías hacerlo. El he can do it, él puede hacerlo. El she could do it, ella podría hacerlo. Luego vamos con el able to. Igual aquí tengo los verbos modales en rojo, al igual que el verbo. Entonces el verbo es do, recuerden, hacer. Entonces en be able to, recuerden que sí hay que conjugarlo y escribirle el verbo to be. Es lo que está subrayado. Entonces en este caso es it is able to do it. ¿Qué significaría esto o es capaz o simplemente es capaz de hacerlo? We may do it, que sería puede que lo hagamos o tal vez lo hagamos. Recuerden que eso es como de permiso, es como de posibilidad, ¿no? Podría. Luego va el you should do it, que sería ustedes deberían hacerlo. Should, porque deberían, recuerden que es de también de suggestions, es ¿cómo se llama? Posibilidades o de sugerencias, perdón, suggestions, se me olvida. En el they shall do it, si se dan cuenta, también tiene el question mark, porque es pregunta. Entonces, igual diría, ellos deberían hacerlo, o ellos han de hacerlo. Y en el I must do it, que sería yo tengo que hacerlo. Pero el must, recuerden que el must es como de mandato, entonces yo tengo que hacerlo. Y en el I am, recuerden el have to, igual se conjuga, pero aquí también se le escribe el verbo to be. Entonces se recuerdan en eso, por favor tengan mucha precaución. Y en el entonces lo que diría también es tengo que hacerlo, solo que en ese porque el have es tenerlo, entonces I have to do it. Es como que tengo que hacerlo, pero tal vez lo deje para después, ¿no? En cambio el must es como de mandato. Tengo que hacerlo, o sea, hacerlo en el momento, ¿no? Entonces ojalá, chicos, que me hayan entendido y me hacen el gran favor entonces de en su cuaderno escribirme una oración, simplemente una oración utilizando cualquier verbo modal y de los 5 tipos, ¿no? Cualquier verbo que ustedes quieran, más cualquier pronombre que ustedes quieran también. En total necesito 10, por favor, que me hagan 10 para... Todavía tienen tiempito para la siguiente semana, ¿no? Para que recuerden hacer las tareas de una vez para que no se le vayan acumulando todas. Entonces, por favor, cualquier cosa, estoy para servirles. A mi número personal, ya saben. Feliz tarde.